Bienvenidos, esta es nuestra mesa internacional de análisis que realizamos periódicamente. Ahora estamos con nuestro compañero Juan Manuel Suaje Pinto desde Argentina, presidente y director de TLV1. Te damos la bienvenida, Juan Manuel, un placer como siempre tenerte con nosotros. Un placer para mí también, querido Miguel, y con toda la audiencia. Y ahora contamos también con la presencia invaluable de un personaje histórico de la resistencia católica, de la formación también de muchísimos líderes a nivel internacional en Hispanoamérica. El doctor Rafael Arango, es un honor, un placer tenerlo con nosotros, doctor, desde que inició este proyecto, hace ya más de un año. Teníamos siempre presente a nuestros hermanos colombianos a través del doctor José Galat y todo su equipo de colaboradores, y ahora, bueno, finalmente podemos contar ahora con su presencia. Doctor, bienvenido y un placer tenerlo con nosotros en nuestra mesa de análisis internacional. Muy amable, muy gentil y muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, si les parece bien, con un poco de la actualidad que se ha estado desarrollando en estos últimos días. Me gustaría empezar un poquito con Argentina, que ha estado bastante, bueno, pues caldeado el asunto político allá. Estamos viendo el regreso, ¿no?, aparente de Cristina Fernández de Kirchner a través de esta candidatura que se perfila, ¿no?, a la vicepresidencia. Y bueno, quisiera que nos pusieras un poquito al tanto de cómo está la situación en tu país, querido Juan Manuel. ¿Cómo no? Mira, la Argentina está como ocurre cada 2 años en plena acción electoral. Este año, cada 4 años se elige presidente y cada 2 años se renueva la mitad de la Cámara de Diputados. Razón por la cual vivimos de fiesta en fiesta electoral sin detenernos. Parece que la fiesta electoral es más importante que las necesidades que tienen los argentinos. Y particularmente estamos viviendo una época muy difícil en lo que se refiere a lo espiritual o a la vida de los argentinos en general, porque toda la política que se está centrándose más en lo superfluo. Si, por ejemplo, si tiene que haber o no ley de aborto, si la educación sexual con ideología de género tiene que estar incursionándose en las escuelas primarias y secundarias de la República, si tiene que haber importancia en relación a todo lo que tiene que ver con el mundo de la LGTB, las nuevas legislaciones que habilitan a estos pequeños grupos colectivos que tratan de ejercer un gran poder, también otros sectores que son los que le dan mayor importancia, pero no se inclinan sobre las necesidades reales de los argentinos. La necesidad real del trabajo, la necesidad real de bajar impuestos, la necesidad real de generar más educación, de que los hospitales públicos tengan mejor atención y mayor calidad. No se preocupan por una serie de factores que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos. Todo aumenta, la inflación crece, los valores salariales decrecen, en fin. O sea que el tema real de los argentinos, aunque digan en la carrera electoral que están preocupados y que quieren resolverlo, en la vida real, cuando asumen ejercicio del poder, se olvidan de eso y vuelven de vuelta a lo superfluo. Se dice que en la Argentina se está viviendo lo que se llama una verdadera socialdemocracia. Es ese ni que es progresivo, medio inclinado hacia la izquierda en lo cultural, ¿no?, en lo cotidiano, y capitalista en lo económico. Esa es una constante que se ha venido dando desde, entre comillas, el advenimiento de la democracia en 1983, con el doctor Alfonsín a la cabeza por el Partido Radical. Y después ha sido una constante permanente, en la cual se ha guadañado el valor de los argentinos, el trabajo de los argentinos, las proyecciones de los argentinos. Eso por un punto. Por otro lado, ahora en la contienda electoral que se ha decidido, doña Cristina Fernández de Kirchner presentarse en las elecciones como candidata a vicepresidenta de la República y llevando adelante a un señor que era ex jefe de gabinete de su partido y que después de haber dejado la actividad
llamémoslo gubernamental, en el gobierno de los Kirchner se pasó criticándolos, bueno, aparentemente vuelve de vuelta a escena. En política dicen acá en la Argentina que todo es posible, razón por la cual todo es posible, vuelven a unificarse y ahora generan esta fórmula. La realidad es que todo lo que tiene que ver en toda la camada política de todos los que sean los neoperonistas, cuasi peronistas, los cuasi radicales, los neoradicales, los progresistas, el Partido Comunista, los partidos socialistas y todo el enjambre político que lleva adelante la Argentina tiene una meta común, que es el aborto. Eso es una de las metas que los unifican a todos. Creo que está apareciendo un solo partido, dos tal vez, en los cuales se embanderan en defensa de la vida, en defensa de la educación libre de ideología de género y una educación, obviamente, donde se ponga coto también a movimientos, ¿no es cierto?, LGBT, etcétera, etcétera, que tanta fuerza tienen. En general, esa política es transversal, están todos de acuerdo, menos uno o dos que van apareciendo en el camino. Hay gente muy valiosa que se presenta también como candidatos, que son la rajatabla defensores de la vida en contra de la ley de aborto y buscando alternativas para que los argentinos tengan otras variables de contención social, de proyección hacia una Argentina que necesita poblarse, de una Argentina que necesita ocuparse de temas de los argentinos, no temas superfluos que vienen condicionados por préstamos con políticas determinadas, donde dicen acá tiene que aplicarse el aborto, acá tiene que venderse los recursos naturales, acá no tiene que haber fuerzas armadas, acá tiene que haber una educación no de calidad sino de degradación, acá tiene que haber inmundicia en la televisión, en fin. Todo eso es una política que se ha establecido en la Argentina desde el año 1976 en adelante y particularmente se aceleró en 1983 con el advenimiento democrático. Esa es la realidad que estamos viviendo. Las proyecciones no son del todo alentadoras, no importa de qué bando se gane, no importa cuál tenga más protagonismo, están todos de acuerdo en lo que daña el espíritu del nacionalismo argentino, del espíritu argentino, llamémoslo, y de la religión y de la fe en la cual la mayoría de los argentinos profesamos. Esa es una variable. Ahora, que se peleen entre unos y otros no deja de ser un debate entre si se quiere Coca o Pepsi, ¿no?, que son las dos bebidas gaseosas que se plantean en la góndola. No hay más variables que esas, creo que nos llevan a una coyuntura de un desagrado enorme. No hay otra opción, hay pocas, vuelvo a decir, aparecen estas pepitas que parece que tienen un poquito de valores internos que tal vez parte de la sociedad se vuelque hacia algo nuevo, como el efecto Bolsonaro, como efectos que han habido con Vox en España, etcétera, tal vez sea un inicio de algo nuevo que permita a la Argentina tener una opción distinta frente a estas elecciones. Pero por en cuanto todos los medios de comunicación están orientados a ver qué piensa Cristina, cómo zafa de todo esto, todos sus esquemas políticos, esto es una muy buena estrategia. La política de ellos no tiene la raigambre humanista y cristiana que tenía el peronismo, vienen más orientados a una socialdemocracia y un izquierdismo sin duda en lo cultural. Pero por supuesto, sí, en lo político en lo económico están totalmente de acuerdo con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las grandes organizaciones de crédito, etcétera. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana, como siempre en la Argentina. Correcto, bueno, pues qué interesante panorama. Bueno, esperemos que con lo que está pasando ahora con Macri, ¿no?, y todas las crisis que se les vinieron encima, más lo que ya conocen de Cristina, pues sea suficiente como para evitar que repitan este mal, porque efectivamente lo que ha pasado en España, como tú lo mencionaste, pues es un caso parecido al que puede suceder en Argentina, donde salieron de un liberalismo, un ultraliberalismo económico a principios de siglo, que los metió en una serie de crisis y de problemas
y llegaron a las manos, de Zapatero, es decir, se entregan completamente como una alternativa creyendo que iba a ser la solución, y lo único que pasó fue que se empeoraron las cosas. Después viene el gobierno de vuelta del PP y bueno, pues ya vimos el desastre que terminó, exacto, que permitió ahora que llegara un Pedro Sánchez, que es todavía lo peor, ¿no? En el caso de Colombia, doctor Arango, ustedes han tenido un proceso, digamos, inverso, según lo que vemos, donde ustedes venían de un Juan Manuel Santos que dejó la situación en Colombia terrible, de hecho legalizando a estos grupos terroristas, ¿no?, de las FARC, dándoles espacio en el gobierno, en las cámaras, y ahora el actual presidente Duque, pues parece que está tratando de recomponer un poco la situación de lo que dejó Santos. ¿Puede darnos pues un pantallazo, si fuera tan amable, doctor Arango, de cómo está la situación política en general en Colombia, y sobre todo también cómo está la parte de la defensa de la vida, donde nuestros compañeros de TLV1 de Argentina pues han sido grandes guerreros, defensores de los derechos de la vida de la madre y del hijo que está por nacer? Por favor. Bueno, está usted muy bien enterado sobre Colombia, pero déjeme regresar un poco a lo de Argentina. Adelante, claro. Hace unos días vino mi hijo de Argentina. Mi hijo es abogado y es politólogo y filósofo, ¿no? Y me dijo, le pregunté por Argentina, porque en algunas zonas en Argentina están por debajo de los niveles de pobreza, y es inaudito que van a volver a votar nuevamente por ese peronismo nuevo, que no es el peronismo cristiano, sino el peronismo de ahora. La gente ya no piensa, no hay ideologías, realmente en este momento las ideologías se han perdido, sino que mi hijo dice que la gente piensa con el estómago, ¿no? Con el momento, con las necesidades, y además con la promoción mundial de la ideología de género, de los LGTB, de todo eso que ha invadido el mundo. Aquí la Corte Suprema hace muchos años introdujo y empezó a legislar, la Corte Constitucional, y a introducir las causales para que hubiera un verdadero aborto, y metió 4 causales, aunque no legalizó totalmente el aborto, pero la gente a través de esas 4 causales se introdujo en el aborto, y en Colombia han crecido los abortos en una forma desmedida. Pero decía mi hijo que veía que Argentina iba a regresar a la señora Kirchner de nuevo. Eso a todo el mundo, a todas las personas les parece insólito, increíble. Las medidas que se tomaron antes, recomendadas por el Banco Mundial, que son medidas a veces muy dolorosas contra la inflación, pues hicieron a la gente que reaccionara, porque el bolsillo se les tocó el bolsillo a las personas, y la persona no quiere que le toque el bolsillo. Lo que le decía, ya no hay ideologías, la gente piensa con la necesidad, la gente se mueve a través del populismo que pasó en España ahora, y vimos en España también. Pero volviendo al sentido profético, me acordé mucho de Lucía en la entrevista de William Walsh, el famoso historiador, cuando le preguntó cuál iba a ser el castigo de Dios para el mundo, y le dijo que el comunismo. Después la vidente de Garabandal volvió y repitió que el castigo para el mundo sería el comunismo. Desde la caída del muro de Berlín pensamos que el comunismo se había agotado, y nos equivocamos. El comunismo se recuperó, tomando lo que decía muy acertadamente Juan Manuel, en un Estado con una economía capitalista y una política comunista, ¿no? Como el Estado chino y como el Estado ruso, como logró Putin levantar a Rusia, y como lograron los chinos levantar a China. Que fue uno de los errores de Nixon, cuando le permitió a los chinos copiar en Estados Unidos todo el sistema capitalista, pero conservar todo el estatus comunista en la parte política. Entonces el comunismo nunca se derrumbó como pensamos después del muro de Berlín, nunca. Y empezó a coger un auge
tremendo porque tuvo su cara capitalista por un lado, ¿no? Y la socialista la conserva por el otro, menos en España, que es un híbrido terrible. España va caminando rápidamente hacia esa disolución completa y hacia el Estado en que nos van programando en todas partes del mundo. Yo me acordaba mucho hoy cuando ustedes hablaban de una profecía, Juan Bosco, que dice que habrá una revuelta en Italia y que habrá una revolución en Italia cuando los rusos lleguen a las puertas del Vaticano. Es la invasión rusa a Europa, que yo la veo muy próxima, después del colapso económico mundial que estamos esperando que va a llegar y que lo encontré 5 veces en la Biblia. Yo soy un descubridor de cosas bíblicas. Cuando descubro el colapso económico en la Biblia, pues tiene que suceder y va a suceder como un momento previo al gran aviso de que habla la Virgen en Garabandal, de la eliminación de las conciencias, donde quedará una tercera parte contra 2 terceras partes, de que habla también el mensaje de Fátima y que habla Zacarías cuando dice que 2 terceras partes de la humanidad serán destruidas. De modo que todos vamos a entrar por eso. Colombia con Santos la dejó completamente saqueada, no quedó un peso. El presidente Duque dice que mira por el espejo retrovisor, pero no encontró fondos en ninguna parte. Está tratando de recuperar la economía, está tratando de subsanar una cantidad de tragedias. Los programas sociales que Uribe había dejado sobre la vejez, sobre familias en acción, todos esos programas sociales también montados que Uribe montó, se desmontaron completamente, se despilfarraron todos los bienes del Estado, se destruyó esa obra gigante que el presidente Uribe dejó, por el cual le han dedicado toda la izquierda. Aquí se ha creado un nuevo partido político que se llama Odia a Uribe. Entonces todo el mundo le echa las culpas de todo el presidente Uribe, es decir, de que tienen un chiste, ¿no? Dicen que el más muerto se murió por culpa de Uribe, ¿no? Y que a la esposa del presidente Obama se le acabó la menstruación por culpa de Uribe. Así tienen chistes políticos, y los colombianos son muy dados a eso, a convertirlo todo en un chiste, en una broma. Entonces Uribe es el responsable de toda la tragedia. Este pobre hombre está tratando de subsanar, pero la izquierda se ha apoderado de algunos medios de comunicación, especialmente medios muy importantes de comunicación, de un canal de televisión muy grande, y siguen apoderados de eso la izquierda, que fueron los que apoyaron a Santos, y esos medios de comunicación que siguen atacando al presidente Duque por todas partes, a base de calumnias. Acaba de renunciar el fiscal general de la Nación porque la justicia transaccional que dejaron y la dejó montada Santos es una justicia manejada por los montoneros de Argentina. No, aquí les dicen mamertos, ¿no? Manejada por los mamertos, y esa justicia es terrible. No hace sino atacar a las Fuerzas Armadas y defender la guerrilla. Eso es parte del montaje que dejó Santos, que dijo que era inamovible, que no se puede mover, el mensaje de la justicia transicional, paralela a la justicia ordinaria, lo cual hizo renunciar al fiscal, porque no le dejaban enviar a los Estados Unidos a uno de los grandes traficantes del mundo. Colombia se ha convertido en uno de los vendedores de droga más grandes del mundo, y decía una politóloga guatemalteca hace poco que era la forma de financiar el comunismo. Se ha acabado el petróleo de Venezuela, pero ahora iban a financiar el comunismo con el narcotráfico colombiano. Decía esta, ustedes se acuerdan de Gloria, una politóloga guatemalteca muy famosa, que decía que a través del narcotráfico colombiano se iba a financiar toda la revolución comunista, que genialmente esa mente egópata, sociópata y siniestra de Fidel Castro, una sumamente inteligente, exportó en toda América Latina. Yo creo que si el comunismo es un castigo para el mundo, pues estamos, si esa profecía se va a cumplir, pues vamos
por ese camino. Eso que América Latina no se reconstruye, es un tragedia de Venezuela, y vemos la crisis que tiene Colombia en este momento. Está el presidente es un hombre muy inteligente, cristiano, de buena fe, está tratando de construir, tiene un buen gabinete, tiene un buena gente, pero tiene una oposición feroz por parte de los principales medios de comunicación. Sobre Argentina, el diagnóstico que me dio mi hijo me dejó muy impresionado, porque yo admiro mucho a Argentina, que en los 60, antes del año 60, fue, según mi memoria de politólogo, fue uno de los países más importantes del mundo en el desarrollo económico. Es un país muy grande, es un país plano, es un país con grandes recursos, y esa desmovilización de la Argentina fue tremenda. Pues bueno, lo que les está sucediendo, está tratando de recuperarse ahora. Y México, pues que es que nuestro querido México es otro de los países grandes, de los países importantes de América Latina, que obviamente son Brasil, Argentina, México y Colombia, los países de mayor producción y mayor tecnología. Pues estamos, yo lo veo en un proceso de modernarnos, y el nuevo marxismo que asumió las conductas que Fidel Castro rechazaba. Por ejemplo, se llamaba a los homosexuales, los llamaba ratas, ¿no? Y lo llamaban, tenía varios apelativos Fidel Castro, y el comunismo despreciaba eso. El único que sigue en esa situación es Putin, ¿no? Rechazando esa situación, y la gente cree que Vladimir, la palabra Vladimir significa señor del mundo, ¿no? Le cabe bien la palabra, ¿no? Que se va a ir a Europa, y que es amigo de la Iglesia Ortodoxa, que es amigo de los judíos y de todas esas cosas, y que se ha sostenido en el poder en esa combinación comunista y capitalista. De modo que yo veo eso muy complejo, y veo realmente la Biblia, que es el arte que yo manejo. Encontré la invasión china al mundo, el capítulo, creo que 11 o 17 de profeta Isaías, habla de la invasión china al mundo. Y en la Biblia está todo. Yo he encontrado todo en la Biblia en los últimos 40 años que he investigado la Biblia, pedacito a pedacito. Ahí están los rusos, los 38 y 39, y están los chinos también en profeta Isaías, que tarde o temprano van a traicionar a los rusos también. Esa es una parte de mi acercamiento bíblico y de politólogo, una mezcla muy curiosa con la cual he trabajado durante los últimos 40 años. Qué interesante, doctor, muchas gracias. Y ha tocado varios temas que me gustaría que fuéramos desmenuzando un poco aquí a lo largo de la mesa. Déjenme nada más darles un contexto un poquito, comentarles un poquito cómo está la situación aquí en México, que yo creo que también es de interés para la gente que nos hace favor de vernos en esta mesa de análisis internacional. Como ustedes saben, a partir de diciembre del 2018 entró este nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y van prácticamente 5 meses y medio de un gobierno que ha resultado ser mucho más desastroso de lo que cualquiera de nosotros nos hubiéramos podido imaginar. No pensábamos que fuera a ser tal cantidad de barbaridades en tan poco tiempo. Eso es lo que nos ha sorprendido a todos en México, incluso hasta los mismos, la gente que lo apoyaba en un principio y que ha dejado de apoyarlo, ha sido la velocidad a la que se ha enfocado en destruir lo poco que funcionaba en México. México viene de un proceso de caída libre desde hace ya muchos años, muchas décadas. No es un problema que haya generado este hombre, obviamente, pero él es parte del problema porque pertenece al mismo sistema político que generó estos problemas. Así que las recetas que está tratando de implementar supuestamente para resolver esos problemas, lo único que están haciendo es agravando más la situación, y está generando nuevos problemas que no existían. Uno de ellos, el más reciente que estamos viendo en todo el país la semana pasada, pues es que la mitad del país está padeciendo incendios forestales, la mitad del territorio nacional, por una serie de medidas que este hombre tomó de dejar de financiar una serie de medidas preventivas que cada año se hacen
para evitar esto en el tiempo seco. Bueno, en Argentina, yo que están ahorita casi ya con un pie saliendo del otoño para entrar al invierno, nosotros estamos a punto de entrar al verano, así que este es un tiempo de mucho calor porque además todavía no empiezan las lluvias, así que es cuando más peligro hay. Y este hombre tomó la decisión de dejar de financiar este tipo de programas y la consecuencia pues es que la mitad del país está en llamas, generando problemas de salud respiratorias en todo el país, sobre todo en la Ciudad de México, donde se ha concentrado esto de una manera tremenda. Y además el problema de la inseguridad que se ha desatado totalmente. El doctor Arango mencionaba algo muy importante, cómo es que la izquierda, el comunismo en el siglo XXI, desde el siglo XX, digamos, después de la caída del muro de Berlín, como usted bien dijo, doctor, el comunismo se ha refinanciado a través del narcotráfico. Bueno, pues nosotros lo estamos viendo aquí en México porque una de las medidas que ha tomado López Obrador ha sido, sabemos que México está padeciendo el flagelo del narcotráfico con todos los problemas que eso genera, sociales, económicos, etcétera. Pues ahora López Obrador decidió terminar o dar por terminada la guerra al narcotráfico, esta guerra que inició Felipe Calderón en el año 2007, que continuó Peña Nieto, con la idea de tratar cuando menos de combatir, aunque no fue muy efectivo, o de contener el avance de la delincuencia organizada. Y López Obrador decidió dejarle rienda suelta, ya no combatirlos, ya no perseguirlos, y la consecuencia de esto ha sido que se ha disparado las tasas o los índices delictivos en todo el país, los asesinatos. Este ha sido el arranque de sexenio más violento de la historia de nuestro país, y estamos viendo una cantidad de calamidades tremendas, ¿no? De verdad es una situación dramática la que se está viviendo en nuestro país, no sabemos cuánto tiempo va a aguantar. López Obrador está totalmente enfocado en destruir al país, eso no lo sabíamos, o sea, no teníamos idea de que esto fuera su intención, pero así es, de acuerdo a los resultados que está presentando. Y ahora van a tratar de impulsar la agenda de la legalización de las drogas. De hecho, viene incluida la legalización de las drogas en un proyecto que acaba de presentar su Plan Nacional de Desarrollo, que es su estructura que él está tratando de impulsar como su eje central de gobierno. Pues ahí viene incluida la legalización de las drogas, de todas. Viene también, no viene incluido ahí, pero sí está permitiendo, o sea, lo de las drogas sí viene escrito, pero esto que no está escrito, que es la legalización del aborto, sin duda le van a abrir la puerta para que pase, y otra serie de aberraciones. Curiosamente, muchas de estas medidas más radicales de López Obrador van en contra del proyecto de Donald Trump, es decir, Donald Trump está en contra de la legalización de las drogas, está en contra de la legalización del aborto y una serie de medidas que López Obrador está queriendo implementar. Y eso creemos que puede ser benéfico para México, es decir, y por ejemplo lo de la frontera, ¿no? El abrir las fronteras como lo está haciendo España y en general gran parte de Europa para que entren inmigrantes sin ningún tipo de control, a generar más problemas sociales de los que ya tenemos. Eso es algo también a lo que se opone Donald Trump, y que Andrés Manuel López Obrador lo está permitiendo y fomentando incluso. Y ahora van a empezar a llegar africanos, incluso nos han llegado noticias de que van a empezar o que están empezando a llegar ya migrantes africanos, que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Uno puede entender que los africanos quieran brincarse a Europa a través de Gibraltar, bueno, pues porque están a un paso, porque simplemente son unos kilómetros, pero aquí estamos hablando de medio planeta, o sea, ¿qué tiene que ver venir africanos a México, ¿no? Para invadir. La idea es generar el mismo problema social que tiene España y los países de Europa que han abierto las puertas, generarlo aquí en México y golpear a Trump, ¿no? Obviamente. Entonces, la situación aquí en el país sí es de verdad muy dramática. Nosotros estuvimos advirtiéndolo desde el año pasado cuando tuvimos algunos programas con TLV1 dedicados a este tema. Advertíamos lo que iba a pasar si llegaba López Obrador. Bueno, hicimos una aproximación, pero la realidad nos ha rebasado sobre los peores escenarios que hubiéramos creído. Y bueno, pues eso es lo que tenemos ahora aquí en México. Obviamente la situación económica también se ha desplomado porque
su manejo también en este rubro ha sido pésimo. También evidentemente se han cometido todo tipo de torpezas, se están ahuyentando la inversión extranjera, en fin, es una serie de calamidades. Simplemente quería mostrarles cómo estaba la situación aquí en México, pero hay un tema que mencionó el doctor que se me hace muy interesante, que es el asunto de China y de Rusia, pero yo creo que principalmente el de China, porque lo que usted mencionó, doctor, de que Richard Nixon permitió que China se desarrollara, o sea, vamos, que adoptara el modelo capitalista de Estados Unidos en lo económico, pero que podría continuar con su modelo político, ¿no? Del comunismo, del partido único, como es actualmente. De hecho, en China no hay oposición. Sabemos que hay un único partido hegemónico, que es el Partido Comunista, y de ahí se derivan todas las fuerzas políticas, de todas se concentran ahí, pero no hay oposición real. Esto es muy interesante porque, bueno, pues fue en el contexto donde Henry Kissinger y todo este grupo que estaba en torno a Nixon sí buscaba esa ruptura, no esa separación entre China y Rusia, y entonces empezaron como no podían acercarse a Rusia mucho, se acercaron a China para tratar de dividirlos. Las consecuencias de eso las estamos viviendo actualmente, cuando China efectivamente ha sido muy eficiente, muy eficaz en echar a andar este modelo económico que les ha dado mucha prosperidad, pero al mismo tiempo concentrando toda esa parte del poder en unas solas manos, únicas manos. Y eso, creo yo, salvo su mejor opinión, es lo que quieren hacer en el resto del mundo. Este famoso proyecto que se ha conocido como la Franja y la Ruta, que es pues retomar ese camino de la seda, ¿no?, que se desarrolló desde tiempos de la antigüedad, donde se comercializaban sobre todo las especias y la seda y una serie de productos que venían de China hacia Europa. Ahora China lo está queriendo impulsar y aparentemente es un proyecto muy noble, muy donde quiere aparentemente el desarrollo de todos los países por donde va a cruzar este proyecto, que es toda la parte de Eurasia, es decir, a Europa y Asia, y incluso África. Sin embargo, si uno le escarba un poquito, yo creo que lo que realmente está de fondo con este proyecto es que China quiere crear la infraestructura, desarrollar las rutas de comercio mundial para tomar el control de ellas, y entonces sí, digamos, tener ellos la puerta, la llave de acceso al comercio mundial, y que sea bajo sus condiciones, e imponer al mismo tiempo, como lo ha hecho Estados Unidos, su modelo político o su modelo social sobre los países que ahora van a quedar sometidos, porque mucho de este proyecto de desarrollo se está haciendo a través de financiamiento directamente chino. Es decir, China dice: ¿sabes qué? Quiero que este proyecto cruce por tu territorio, y como sé que no tienes dinero para hacerlo, yo te voy a prestar a una tasa de interés que te quede cómoda, porque lo que me interesa no es que me pagues la deuda, lo que me interesa es quedarme físicamente dentro de tu territorio y tomar el control de estos canales de comercio, que es lo que están intentando hacer. No sé qué opinen ustedes. El último capítulo, además de esta guerra que se está dando con China y con Estados Unidos, lo supe anoche. Los teléfonos Huawei, que es la marca líder a nivel mundial de teléfonos hechos en China, anunció que la plataforma Google se salía de todos los dispositivos Huawei, y empezó una venta de pánico de dispositivos Huawei que ya no iban a contar con el apoyo de la plataforma de Google, lo cual evidentemente es un golpe tremendo. Ustedes saben también que hace unos meses a la hija del presidente de Huawei la encarcelaron, la detuvieron en Canadá porque se le hizo un juicio en Estados Unidos, pero la detuvieron en Canadá. En fin, es una guerra que se ha desatado de parte de Trump contra China, donde Rusia queda en medio, porque Rusia comparte, o bueno, Putin, no Rusia en general, sino Putin comparte ciertas coincidencias con Trump e identifican a ciertos enemigos en común.
pero al mismo tiempo pues está totalmente aliado y plegado hacia China y depende de los chinos económicamente para muchas de las del financiamiento de las obras de desarrollo que está impulsando Rusia. Así que no sé qué opinión les merezca este proyecto de la nueva ruta de la seda de China, y si realmente coinciden conmigo en que sea un proyecto como de caballo de Troya para que a través del cual China quiere controlar las rutas de comercio mundial y además la economía del mundo para finalmente imponer su modelo de dominación sin ningún tipo de oposición a nivel mundial. China se llamaba Katai, Sí. y la palabra Katai, que era el nombre de China, porque el emperador Qin, y como todos los ególatras del mundo, la historia comenzaba después de él, y por eso es que se volvió China, el emperador Qin, vienen de tierra lejana del Cabo de los Cielos. China se llama el extremo del cielo, era la palabra Katai, significa el extremo del cielo. Y ahí nos habla el profeta Isaías de la invasión china al mundo entero. Capítulo 13 del profeta Isaías. Decía San Jerónimo que el verdadero sentido de la Biblia no se entendía realmente, el sentido profético, sino cuando los hechos se estaban aproximando. Decía San Jerónimo que de resto los teólogos le daban interpretaciones pues, literarias y interpretaciones espirituales y ese tipo de cosas. Lo mismo que el libro del Apocalipsis. Yo tengo unas interpretaciones del libro del Apocalipsis que algún día se las enviaré, muy pronto se las enviaré, es muy interesante. Por eso nos dice San Juan que se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente, los reyes del sol naciente. China se llama el extremo del cielo, aquí como se llamaba antes del emperador chino, al cabo de los cielos. Y Dios dice que Dios se vale de China como instrumento de su enojo, es decir, para castigar el mundo. Entonces aquí se cumple la profecía literalmente que decía en la entrevista que le hizo William Walsh, de que el comunismo sería que se apoderaría del mundo. Empieza con Rusia, con la invasión de Europa y después sigue. Yo veo eso tan cercano, que me parece muy importante este programa, por eso, para que los cristianos estén alerta y empiecen a prepararse a través de la oración y a través de la formación de comunidades. Nosotros estamos empezando y empezamos tarde a formar comunidades. En los Estados Unidos, los cristianos, sobre todo los católicos, han formado comunidades como en Ann Arbor, donde hay 30,000 católicos que se reúnen y a compartir sus bienes y a compartirlo todo, ¿no? La comunidad de la Salet, que vive en Nueva York, se fue a vivir en la frontera con el Canadá, de como 5 años, porque el Señor los sacó de Nueva York, les dijo que la ciudad iba a ser destruida y que se fueran a vivir en otra parte. Yo creo que estamos muy cerca a los acontecimientos más dramáticos. México, ese país que todos queremos tanto, ¿no? Como Argentina, que cuando yo estudiaba lo de la ciencia política y veía que Argentina era un de los países del mundo en los 55, 60, porque estaba el cuarto o quinto lugar en el mundo, y hemos llegado a esa catástrofe que van a aprovechar los comunistas ahora. Ya está regresando el comunismo en el mundo entero y va a ser el castigo que Dios da al mundo del mundo. Lean el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, vale la pena leer. Perdónenme, Juan Manuel, que no le cedí la palabra en un momento. No, le agradezco mucho. No. Yo en esto me acoplo, don Rafael y Miguel, sobre un poco lo que dijo cada uno, ¿no? Sin duda, nosotros venimos sabiendo, tanto espiritualmente y políticamente, de que el resurgimiento de China iba a darse en algún momento. Entre las mismas profecías, ¿no es cierto?, la conversión de Rusia, etcétera, y vamos a pasar tribulaciones, y sin duda China era un factor fundamental, tanto político, económico, como, ¿no es cierto?, religioso, llamémoslo, porque China es un país que obviamente a través de las alianzas que hace Nixon y que redescubre y lo ve como un potencial económico para el mundo entero, de bajo costo, ¿no es cierto? Vemos el ejemplo más grande del esclavismo, ¿no?, de la explotación humana.
donde por un plato de arroz tienen 1.000 millones de personas trabajando, ¿no es cierto? Entonces hay lo que se llama una violación enorme del derecho humano real, ¿no? Del concepto cristiano al cual nosotros tenemos. Sabemos lo que pasa con los discapacitados, sabemos lo que pasa con las familias que no pueden crecer, entonces el aborto es fundamental. Hay una serie de variables que para nosotros como católicos cristianos nos cuesta entender, pero sin embargo, como vivimos en un mundo donde el materialismo hizo pie, tanto con el marxismo como con el capitalismo, demuestran su poder, su fuerza. Sabemos que arriba de todo hay un sionismo brutal que maneja las finanzas y que todo le conviene, y todo es un tema de números y es un tema de poder. Razón por la cual no me extraña, y es algo que nosotros veníamos perfilando como un potencial de que China, el día que China despierte, podría ser un hecatombe, tal vez es la contribución más grande hacia el fin del mundo, ¿no? Por su potencial, por su poder. Sea cual fuera la línea, ¿no? Alguien más también arriba está manipulando estos hilos, ¿no? Porque si lo vemos, lo que acaba de decir Miguel, de que también empieza una inmigración negra o africana sobre México, que en Argentina ya se ha dado, ¿no es cierto? Han venido diferentes países, Senegal, etcétera, que están en conflicto, se los ha traído a la Argentina. No digo de que van a ser la oleada que tiene Europa, que está pegada, pero sí es un mundo moderno complejo que trae muchos conflictos. Para nosotros, la narcoguerrilla, ¿no es cierto?, el empobrecimiento, la pobreza, es decir, todo lo que dicen que van a resolver, vemos que vamos centrándonos en un mundo capitalista de pocos, donde hay una pobreza enorme y donde la eliminación del pobre está contemplada, como en China la explotación del hombre, ¿no?, para trabajar por un plato de arroz y poder vender e inundar los mercados más fácil, comprar la deuda externa norteamericana, tener prácticamente billones de dólares, ¿no es cierto?, en deuda, en papeles de deuda del Tesoro norteamericano. ¿Qué pasa si ellos lo lanzan al mercado? ¿Qué conflicto, qué ocurriría en los Estados Unidos, ¿no? Y qué ocurriría a nivel mundial? También ese multiculturalismo que estás hablando, que no solo afecta a Europa, también afecta a nuestros países, ¿no? Por esta cuestión de flujo también inmigratorio muy, muy fuerte. El crimen organizado, también otro de los elementos que se están imponiendo, porque está el narcotráfico, ¿no es cierto? Tenés todo esto que también es muy complejo. Eso trae acarreada la deuda pública, los países cada vez están más endeudados, se exigen más y todos los gobiernos son como afines a ese sistema económico mundial, donde se prioriza un pago de deuda usuraria, ¿no es cierto?, con la sangre y el sudor y la muerte de muchos de nuestros connacionales. Tremendo, que antes lo veíamos como una cosa aberrante. Otra es la corrupción, ¿no? El grado de corrupción que nuestros gobiernos están predispuestos, se enriquecen y se sancionan las propias leyes para que ellos no vayan presos, donde, ¿no?, donde los vemos desfilando y vuelven de vuelta al arco político, como pasa en la Argentina, como pasa en México, no va ninguno preso, fuera de algunos países, pocos que han ido. Tenemos el tema de la privatización del poder. Solamente los millonarios son los muy bancados por un poder determinado, son los que llegan a las jefaturas de gobiernos, a las administraciones y hacen tal cual lo que decía Miguel, administran, ¿no? Pero administran para provecho de ellos y de sus mandantes. Entonces no es la verdadera democracia que nos hicieron creer, ¿no es cierto? Y si fuera una democracia, se supone que en una elección gana la mayoría, ¿no?, el más votado. Sin embargo, las políticas que aplican los más votados, son en favor de las pequeñas minorías que no los vota nadie. Sin embargo, mandan ellos, ¿no? Y después tenemos, qué sé yo, todo esto que tiene que ver con el aborto, el ESI, la ideología de género. Son todas convulsiones sociales que sin duda van distrayendo frente a otro mundo que está escondido, que pocos lo ven,
Y es todo esto otro paquete, ¿no? Por eso el avance de China es como es una guerra religiosa, ¿no? Es contra el bien, contra el mal. No veo a China avanzar por un bien común, lo veo avanzar con esa mentalidad explotadora, esclavista hacia el mundo entero. Pero el tema es quién está detrás de China. Y ahí tenemos a los Rothschild, Rockefeller, todas estas finanzas grandes que son las que manejan un poco los hilos. No en vano, Inglaterra está en el Brexit, ¿no es cierto? Se queda con Europa, sale de Europa. Obviamente ve en China algo tan importante que lo quiere manipular, porque en realidad está la masonería también, ¿no? Es un conjunto de fuerzas diabólicas terribles, que son las que seguramente ahí el compañero Arango, doctor, ha visto con mucha claridad. Son cuestiones que ya están en la Biblia, el capítulo 13, seguramente ahí, ¿no es cierto?, tenemos muchas de las respuestas. Amerita, esto es lo bueno de estas mesas, es que nos ponemos un poquito a pensar, ¿no?, de todos los daños, los males, y no es un salir con la fórmula de la solución, sino tenemos que masticar, procesar todos estos males que ahora, con la globalización y los medios de comunicación tan inmediatos, nos hacen hermanarnos en el mismo problema. Ya no es un problema ajeno a uno a otro, los vivimos todos con la misma intensidad, con la misma dimensión y con el mismo daño, ¿no? Así es, claro. O sea que es valioso. ¿Me disculpa? Sí. Me acordé ahora mientras hablábamos y lo escuchaba, y inglés, australiano, creo, se llamaba Gordon Thomas. Era un espía que habla sobre China, en compañía de un espía australiano. Entonces dicen que China se ha venido preparando, dicen estos espías, militarmente, potencialmente, en una capacidad 3 veces mayor de la que aparenta, decían ellos, porque están dispuestos a invadir a los Estados Unidos. Decía que la aviación china era 3 o 4 veces superior a lo que los satélites detectaban y veían por fuera, y que todas las personas en China desde los 16 años en adelante sus vacaciones las pasaban en servicio militar. O sea que todos los chinos y las chinas estaban en servicio militar, o sea que podía reunir un ejército del que San Juan nos habla, de 200 millones de soldados, ¿no? Era la única vez en la historia donde pueden reunir 200 millones de soldados. Entonces ya entiende uno el papel y el rol de China. Dice que los chinos nos han estado engañando, ¿no? Me acuerdo de una frase de Lenin que es muy importante: me perdonan ustedes que a ratos se me vaya el cristiano y me salve el politólogo otra vez, ¿no? Decía Lenin, la ética es lo que le conviene al partido. Entonces, la ética es el relativismo de los comunistas, con las cuales nos vienen engañando, casi nos engañan en Colombia con el proceso de paz de Santos, que lo fueron coronando con los bailes de los babalúes, de las brujas, los que trajeron de Cuba, los bailaron en Cartagena, los bailaron en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, que es la más importante, y después de eso fueron derrotados con el plebiscito, y también se bailaron el plebiscito porque lo robaron, ¿no? Que fue el presidente Santos. La sorpresa para ellos fue que ganara Duque las elecciones. Fue una sorpresa terrible para ellos. Ellos esperaban ganar las elecciones y quedarse definitivamente con el poder. De modo que lo de China, después me acordé del libro de Gordon Thomas que me prestó un amigo que es geopolítico hace años. Entonces me estaba acordando ahora de cómo los chinos se preparan militarmente y cómo los chinos nos mienten y tienen una capacidad militar 3 veces superior a la que dicen, ¿no? Están dispuestos a invadir el mundo. Es interesante eso, pero hay una cosa muy importante, es que al final sabemos nosotros los cristianos la esperanza que tenemos. Cuando vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Yo creo que vamos a entrar muy pronto en la última semana de Daniel, en los 7 años de Daniel. Creo que estamos muy cerca. Además, hay un asunto muy interesante, todo lo que
aportó, doctor, sobre esta parte bíblica que yo la verdad es que desconocía sobre las referencias a China. Y hay un asunto que es importante tener en cuenta también respecto a China, que comentó un poco Juan Manuel. Pues China es el primer país donde se instala el narcotráfico como negocio y como medio de control de la población. Ustedes lo saben, a través de la guerra del opio que lanza Inglaterra, se utiliza, digamos, como un experimento que después se generaliza a nivel mundial. Pero fue en China en el primer lugar, en el primer país en donde el narcotráfico como negocio, como medio también de control de la población se utiliza. Ahora, en China hay un par de cosas que es importante de destacar. Evidentemente sabemos que no existe el respeto a los derechos humanos en China, eso creo que lo tenemos claro todos. Eso es una condición necesaria para el establecimiento del nuevo orden mundial. Es decir, nosotros sabemos que cuando el modelo del nuevo orden mundial como tal, ya de un gobierno único, se establezca a nivel mundial, uno de los requisitos fundamentales es la anulación de los derechos humanos, porque obviamente va a ser una condicionante. Eso ya lo tenemos ahorita en China. Y otro asunto es que en China no tiene cabida la ideología de género. Es decir, la ideología de género se ha utilizado como un ariete contra Occidente, sobre todo contra el Occidente cristiano. Ustedes saben que la ideología de género no existe en ninguno de los países árabes, bueno, no árabes, musulmanes, ya sean africanos o de cualquier parte del mundo. No existe la ideología de género ahí en los países musulmanes, como tampoco existe en China. Y esto también es importante de llamar la atención, porque precisamente ahí es donde vamos viendo cómo se está configurando ya esta estructura social y política que va a ser la base del nuevo orden mundial. Nosotros consideramos, digamos, o mucha gente ve que el nuevo orden mundial se va a imponer desde Estados Unidos con el modelo social de Estados Unidos, y yo creo que ese es un error, porque yo creo que más, de hecho estoy convencido de que el modelo social que se va a imponer es este modelo que tenemos en China, donde no existen derechos humanos y donde toda la gente, como menciona Juan Manuel, trabaja por un plato de arroz simplemente para sobrevivir y poder seguir produciendo, no para que, o sea, sin ningún tipo de bienestar ni ningún tipo de esperanza, ¿no? Tampoco. Y eso yo creo que es importante tomar en cuenta, ¿no? Tanto la parte del narcotráfico como esta otra parte, que yo creo que sí es fundamental no perder de vista, ¿no? Me impresiona mucho algo que dijo Juan Manuel, porque mi segundo hijo, no el politólogo que estuvo en Argentina, sino yo tengo dos hijos, uno que es un intelectual y el otro es un yuppie, es un empresario, ¿no? Sí. El empresario estuvo una vez de viaje a China, de paseo, y logró llegar hasta una fábrica y decía que por fuera la fábrica era muy hermosa, y la arquitectura de ellos, ¿no? Y que entró a la fábrica y era nauseabunda, que era espantosa, porque los obreros dormían al lado de la máquina y que el salario, no se bañaban tampoco, entonces olía de la fábrica por todas partes, y que el salario era el plato de arroz chino que le servían al almuerzo. Ese era todo el salario que tenían, ¿no? Impresionante. Y que la tercera parte de la población china vivía en la miseria absoluta, en las provincias, en otras partes. Tenía un país tan rico y tan poderoso, pero a costa de la sangre de los trabajadores. Me acuerdo de un libro de León Blois, el famoso intelectual que estuvo en la Salem, que se convirtió al lado de Maritain, que decía León Blois, un libro que se llama La sangre del pobre, ¿no? Y es con la sangre del pobre que se ha construido esa sociedad china, y nosotros en parte también hemos construido estas sociedades que se dicen cristianas con la sangre del pobre, con los malos salarios, todas las cosas. De manera que es muy interesante lo que mi hijo me decía, mi hijo Yupi, no mi hijo intelectual que me fue a Argentina, y decía que la de China era terrible, que las fábricas eran nauseabundas, que dormían al pie de la máquina, les ponían una estera
les traen el plato de arroz. Él estuvo allá y lo vio, ¿no? Entonces eso certifica también lo que decía Juan, ¿no? Es muy interesante. Y estamos mucho parecidos en nuestros países también, ¿no? Porque estas políticas también económicas, los endeudamientos, ¿no? Estos organismos y qué sé yo siguen prestando países que ya ni pueden pagar, o el costo del pago implica el sacrificio de mucho de su población, ¿no? La pobreza, la indigencia, ¿no es cierto? El desamparo que trae también el narcotráfico, el crimen, ¿no es cierto? Esa violación tremenda que hay en derechos humanos, de los cuales ellos se levantan con esta bandera, la cual son los primeros en violar. Sin embargo, eso lo estamos viendo, eso nos duele mucho, porque es algo real. Pero, por ejemplo, en la Argentina, nada más que como un hecho anecdótico, lo cuento, cada gobierno que ha pasado, que vuelvo al punto, no importa que sea peronista, radical, socialista, progresista, todos han hecho el mismo trabajo, que es destruir al país, ¿no? Todos han cumplido, todos han destruido las Fuerzas Armadas, todos nos han endeudado, no importa quién haya sido, todos han destruido la educación, todos han colaborado en la destrucción de la familia, es decir, todo lo que hace al amparo, ¿no es cierto?, del propio territorio, la enajenación de los recursos, las negociaciones con Inglaterra que explota nuestro mar, ocupa nuestro territorio, y sin embargo parece que estuviéramos mirando para otro lado. Sin embargo, lo curioso en todo esto es que cada gobierno que pasa dice, bueno, el anterior lo hizo mal, nosotros lo vamos a mejorar, lo empeoran, pero siempre hay un ajuste. Entonces, el que viene ajusta del pasado, después viene el otro adelante y ajusta el que hizo el anterior. Lo gracioso es que todos pagamos un pato y todos nos ajustamos, mientras que esta gente que se robó el país sigue estando libre, sigue actuando en política, sigue teniendo espacio en los medios de comunicación, diciendo fórmulas de cómo salir adelante cuando son los que nos trajeron a esta situación. Y parece una burla, ¿no es cierto? Entonces vemos que ni siquiera hay una reacción, porque la gente tiene que vivir, como bien decíamos, por un plato de comida y es capaz de aceptar cualquier situación con tal de no perder el único puesto de trabajo que tenga o la máquina con la cual tenga que trabajar y vivir nada más que por un plato, o financiar a gente para que no trabaje, entonces se le genera un conflicto social, ¿no? El hombre que vive de un plan, ¿no es cierto?, que lo financian a él, a la mujer, al hijo, al final no hace nada, es tiempo ocio, decía Perón, es la peor de las condiciones humanas, porque el hombre tiene que trabajar, el hombre tiene que tener una rutina, tiene que dar el ejemplo, lo tienen que ver los hijos, los nietos, ¿no es cierto? Sin embargo, estamos en esta sociedad en la cual se endeuda para que la mitad de la población no trabaje, y esa mitad de la población termina generando un conflicto social, porque el alcoholismo, la drogadicción, el crimen, el robo, ¿no? Todo esto que vamos viendo, las villas de emergencia que van creciendo. Entonces, esta democracia o socialdemocracia moderna hispanoamericana que nos vienen imponiendo, la horma es esa, es pobreza, es endeudamiento, es narcotráfico, es narcoguerrilla, porque van a terminar, es endeudamiento, es corrupción, ¿no es cierto?, es enajenación de los recursos naturales, de los cuales son inalienables para el pueblo de una nación. Sin embargo, todo eso se ha privatizado y eso es un saqueo permanente. Entonces, deberíamos repensar el sentido de democracia. Primero, que la democracia no funcionó. Así es. Y la imponen como si fuera una religión. Deberíamos buscar otros métodos, de los cuales se gobiernan los países para el bien común, ¿no es cierto? Y volver de vuelta al ámbito espiritual, que es lo que nos da el sentido de trascendencia. Hacer el bien por el bien mismo y porque eso hace bien a uno. Claro, así Más es. allá de que sea o no sea religioso, sino porque está para hacer el bien común. Entonces, habría que repensar un montón de temas para ver cómo esto, lo que pasa es que es una época difícil Sí, para por supuesto. pensarla, Claro. pero deberíamos pensarlo como puntapié inicial a que en algún momento esto se trate, se analice, se plantee para salir adelante de esta coyuntura que es, o parece como el perro que se muerde la cola, ¿no?
Así Lo es. único que nos va a llevar es a un conflicto social, una crisis social y a unas revoluciones internas, porque algún día los de abajo van a ir por los de arriba, y ahí están los comunistas siempre controlando todo, y ahí están los capitalistas también controlando al otro lado, o sea, siempre son los mismos. Claro, así es. Así es. Manuel, me hizo recordar un chiste de los apuntes famosos del Papa Juan III, ¿no? Que algún día un periodista le habló de los 800, 900 millones de católicos en ese momento que había en el mundo. Le dijo, ustedes predican el amor, predican la paz, predican el compartir, predican la justicia, y miren cómo está el mundo de revuelto y de dañado, y cómo anda el mundo de mal, ¿no? Ya en la época de Juan XXIII. Y la respuesta fue muy simpática. Le dijo, es que el Evangelio sigue sin estrenar. Dijo, eso es un cuento muy 23, ¿no? El Evangelio sigue sin estrenar, no lo hemos estrenado todavía. ¿No? Está virgen todavía, no lo han tocado. Eso tan bello de la popular progreso, pues es una hoja de ruta para un político, ¿no? La popular progreso no la hemos estrenado todavía tampoco, ¿no? Menos el Evangelio. Claro. Yo creo que después de la tribulación, cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, la Virgen dice en la Salet una cosa muy linda, ¿no? Todos seremos iguales, todos, dice, la Iglesia será pobre, humilde, despojada, e imitadora de las virtudes de Cristo, dice la Virgen. A mí me impresiona mucho esa frase de la Salet, ¿no? La Iglesia será pobre, humilde, despojada e imitadora de las virtudes de Cristo. Yo creo que ya en este momento no vamos a llegar allá, pero sí es el momento de pensar en organizar comunidades cristianas para subsistir en estos tiempos. Sin duda. Sí, porque de hecho vamos a quedar fuera, seguramente los que estemos en contra del nuevo orden mundial y que no aceptemos estas condiciones como ese famoso microchip que en algún momento nos van a querer imponer, porque viene además en el Apocalipsis y va a ser la condicionante, como dice el Apocalipsis, ¿no? De no se va a poder comprar ni vender nada, ni vamos a tener acceso al sistema financiero, no vamos a poder tener cuentas en el banco, nada, vamos a quedar aislados y entonces vamos a tener que regresar a lo básico, ¿no? Que es la autosubsistencia a través de generarnos nuestro propio alimento y a través del trueque. Eso yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Mira, quiero regalar una perla bíblica. En el Apocalipsis 12, cuando dice que apareció una señal en el cielo, que es la Virgen allá de Guadalupe, ¿no? Una mujer vestida de sol, ¿no? La imagen de Guadalupe. Y hermosa, ¿no? Con la luna y todas esas cosas. Pero dice otra versión bíblica que tengo un montón de versiones bíblicas, dice, y en ese mismo instante apareció otra señal, un dragón rojo, ¿no? O sea, en octubre de 1917, cuando aparece el milagro del sol delante de las 70,000 personas en Fátima, en octubre de 1917 es la revolución bolchevique. Sí, en ese mismo instante, en ese mismo momento apareció el dragón rojo. O sea, la revolución bolchevique, o sea, viene la Virgen, ¿no? Como intercesora, como madre, como todas esas apariciones y todas esas cosas, ese milagro que Dios nos hace. Y viene detrás viene el dragón rojo, ¿no? Yo he tenido muchas ganas, le quería decir a Juan Manuel, de ir a la Argentina, a San Nicolás de los Arroyos, ¿no? Esa famosa aparición tan hermosa reciente, ¿no es cierto? De la Virgen del Rosario. De la Virgen del Rosario, una de las manifestaciones que hubo, ¿no? Hermosa, hermosa. Y en Salta también. Exacto. La Virgen por todas partes advirtiéndonos de lo que viene y lo que va a pasar. Pero a mí me impresionó la Biblia que en ese mismo instante apareció, en octubre del 17 aparece la revolución bolchevique y empieza a caminar todo eso. Exacto, así sí, por eso el mensaje de Fátima tiene esa premura, ¿no? De decir, es el momento ya de tomar
parte, ¿no?, de esta batalla final, porque ya no hay más tiempo, ¿no? O sea, ya, y aún así han pasado todavía 102 años, pero seguimos en los últimos tiempos y la batalla final pues sigue en desarrollo, ¿no? Y debemos estar en eso. Argentina, como Hispanoamérica, son países marianos. Claro. Todos tenemos esa virtud de creer, ¿no es cierto?, en que la Madre de nuestro Señor Jesucristo va a ser la intercesora fundamental en llevarnos en el buen camino. Y creo que con todas las tribulaciones que vayan a existir o los predestinos que tiene Argentina marcada, con tanto por Don Orione y tantos otros que han manifestado algunas visiones futuras, ¿no?, auguran un momento de mucha dificultad, de mucho enfrentamiento, pero que, por supuesto, como todo, después de una tormenta y vendaval, vendrá la calma y se proyectará la Argentina hacia un futuro de bien común, ¿no? Eso es valorable. Y además ahora Argentina va a estar en deuda durante mucho tiempo por el Papa que nos mandó. Bueno, no todo lo podemos hacer bien. No, pero digo, ya hablando en serio, digo, uno de los visionarios que tú, bueno, no mencionaste, pero que sé que lo tienes en mente, pues es Parravicini, ¿no? Que también ha sido muy claro. Sí, Solari Parravicini, ¿no? Así es, Félix Solari Parravicini, exactamente, que él, pues sí, fue un místico, ¿no? Que tuvo esa capacidad de, digo, lo malo de Parravicini, creo yo, lo único malo es que tomó como modelo este estilo de dibujo como el de Dalí, ¿no?, que es así medio complicado de entender. Si hubiera sido un poco más ortodoxo, medio surrealista. Exactamente, esa es la palabra. Era muy surrealista. Si hubiera sido menos surrealista, hubiera sido más fácil quizá de entender, o quizá él estaba dibujando lo que vio, pero incluso más o menos en éxtasis, o no sabía dibujar. Pues sí. No, a mí me parece muy linda esas pictografías, como lo llama él, ¿no es cierto? Ajá. Muy bonito, muy interesante las profecías de él a través de los dibujos, ¿no? Hay una vidente, nosotros traemos el libro del Ecuador, una vidente austríaca que profetizó en el año 50 todo lo que viene a través de cuadros, de dibujos, de pinturas, todo lo que viene, inclusive el aviso, el milagro, todo lo profetizó, y los cielos nuevos y la tierra nueva también. Es un hermoso cuadro, ¿no? Y después de la tribulación, ¿cómo ve esta vidente? Ve los hombres enterrando cadáveres, ¿no? De los miles y millones de cadáveres que quedan sobre la tierra. Es la frase de Jesús, ¿no? Que ahí están los buitres, que dice Jesús, ¿no? Nadie entendía esa frase. Y hay un chiste ahí también que dice que las mujeres entierran las joyas. Eso es un gran milagro, ¿no es cierto? Dice ella, la pintora austríaca, dice que las mujeres enterrando las joyas, interpretando el cuadro, ¿no es cierto? Sí. Los cadáveres y las mujeres entierran las joyas, sería otro gran milagro. Sí, sin duda. Pues de hecho hay una de las pictografías de Parravicini que habla sobre el futuro de Argentina como un faro de luz hacia el mundo, ¿no? Bueno, obviamente no estaba hablando de Bergoglio, sino algo posterior a él, ¿no? De hecho, tengo entendido que hay alguna pictografía de Parravicini que también se refiere a Bergoglio, pero no lo pone como un papa. Yo por ahí lo vi, no lo tengo ahorita presente, ni la imagen ni el texto que lo acompañaba, pero sí tengo más o menos la idea de que algo mencionaba, pero sí me queda claro, esta otra sí la tengo más fresca, que en algunas sí habló sobre el futuro de Argentina como uno de los faros de luz a través de los cuales vendría una como renovación para el mundo, ¿no? Sin duda. Bueno, hablaba también de lo mismo, ¿no? Que iba a existir enfrentamientos de tal naturaleza que después en la calma iba a aparecer lo que se llamaba el hombre gris. Sí.
Y ese hombre gris, que podía ser, no sé, un hombre común o una sociedad o algo, o un individuo, puede ser, en el cual es reconocido, ¿no? Y es como sí, valorado, y que es el hombre que va a conducir los destinos del país hacia la bienaventuranza, bueno, y transformar la Argentina en un faro de luz para Hispanoamérica. También lo dice Don Orione, ¿no? Don Orione era un sacerdote también que hizo mucho bien, mucha caridad en la Argentina y tenía sus visiones. Y él también hablaba de que iba a existir ese hombre que después de una gran crisis interna, una revolución, donde iba a costar la vida de muchas personas, y que inclusive por el hartazgo del pueblo iban a colgar un sacerdote, un político, un militar, ¿no es cierto?, un funcionario o algo por el estilo, y iba a ir en esa secuencia, ¿no? Y que iba a generar grandes caos. Y todo eso iba a terminar en que se iba a reconocer el hombre que iba a marcar los destinos. Y cualquiera que quisiera reemplazarlo o hacerse creer que él es el hombre, que iba a haber un ángel en la entrada de la casa de gobierno y que lo iba a hacer morir, ¿no? Le iba a mandar un rayo a cada uno que no fuera el hombre correcto. Y va a entrar el hombre correcto y va a gobernar Argentina por 50 años. Razón que es, por supuesto, es posible, porque en la Argentina estamos como en un laberinto, ¿no?, que nos van llevando de mal en peor. Y creo que hay un complot en general, ¿no? Y creo que estamos todos afectados como hispanoamericanos en lo mismo. Por eso estos mensajes que tienen mucha realidad, porque Solari Parlavicini ha logrado manifestar en sus dibujos muchas de las cosas que ocurrieron, mucho antes de lo que ocurrieron. Las Torres Gemelas, Hitler, Mussolini, la guerra en Europa, estamos hablando del año 20 y tantos. Sí, ¿no? Sí. Incluso el tsunami, ¿no?, de Japón, y el estallido ahí de la planta esta de Chernóbil, ¿no? No, la planta esta en Japón, que fue bueno, de Chernóbil también habló, pero esta me impresionó, la de Japón, que pegó exactamente donde estaba marcado esta como huracán, es donde estalló esta planta de Fukushima, ¿no? Sí, por eso digo, tiene una vigencia, hay muchos dibujos, todos tienen mensajes, ha escrito innumerable cantidad de dibujos. Creo que los sobrinos se han ocupado en publicar también un libro sobre todas esas. Hay muchos de los dibujos que quedaron afuera, pero sí hay un mensaje muy fuerte. Se supone que se llevaron, el día que murió, lo mismo que pasó con Nikola Tesla, que estaban esperando cuando muriera para tomar muchos de los documentos y archivos que él tenía. Parece que hicieron lo mismo con los documentos de Benjamín Solari Paravicini. Yo había dicho Félix, pero es Benjamín Solari Paravicini. Parece Correcto. Que se llevaron, ¿no? Y seguramente acabaron en las manos incorrectas, es decir, gente quizá del gobierno que no quería que esto se hiciera público, pero no por no publicarlo no se va a cumplir. Claro, tal cual. Bueno, lo que pasa es que ya la publicación implicaba que ya se tomara conocimiento que eso podía ocurrir, y ya cuando ocurren las cosas se identifica más rápido el dibujo y ya ahí marca una tendencia, ¿no? Ha sido muy valorable. Ambos, tanto Solari Parlavicini como Don Orione, ¿no?, que han hablado específicamente del mismo tema, ¿no?, que Argentina corre riesgos y esos riesgos se van a cumplir. Y después de ahí, de toda esa crisis, de todas esas dramas, va a surgir, ¿no es cierto?, el destino de grandeza o la luz del faro del mundo a lo cual se supone que Argentina está predestinada a ser. Pues ojalá que tú seas ese hombre gris, mi estimado Juan Manuel. Nosotros muchas veces pensamos, bueno, si Argentina está predestinada a ser, ¿no?, ojalá que seamos los argentinos que le demos ese futuro venturoso y no sea en la Argentina ocupada por otra gente que sea la que lo haga. O sea, que sabe Dios, ¿no? Se habla tanto de la venta de deuda por territorio
deuda externa por territorio, que todo es posible. Sí, no, y de hecho, bueno, hay otras profecías, mensajes también que el doctor Arango va a conocer muy bien, que habla sobre que de Colombia y de México es donde va a surgir el triunfo final del Inmaculado Corazón de María. Así que bueno, nosotros estamos los tres países, creo que tenemos un compromiso, hemos recibido yo creo que bendiciones específicas, especiales, igual que España, y eso nos convierte también en deudores y nos convierte también en pues estamos comprometidos, pero al mismo tiempo por eso son países tan atacados por el demonio, eso me queda muy claro, y sus huestes obviamente, ¿no? Así que va de la mano, o sea, los países más bendecidos o donde más cercano está la presencia de Dios, pues es donde más insidia, más presencia diabólica va a haber también, ¿no? Más el demonio tiene más apetito, o sea que, bueno, cada paso que se demos, el demonio avanza uno, así que tenemos que contrarrestar esos pasos. Miguel, ha sido un fantástico programa, me parece. A mí me parece igual, ha sido un lujo y una bendición tener la presencia del doctor Arango, nos ha dado un panorama muy amplio sobre todos los temas que hemos tratado. Yo espero que lo tengamos muy seguido cada vez que su tiempo se lo permita. Será muy enriquecedor escuchar sus aportes, toda su riqueza. El doctor Galat, don José Galat, que seguramente nos está viendo desde el cielo, consideraba al doctor Arango como el hombre que más sabía de la Biblia y que más conocía la Biblia en Colombia. Yo me atrevería a decir que yo creo que en Hispanoamérica, ¿no? Así que tenemos un verdadero tesoro con nosotros. Qué bueno que pudimos finalmente integrarlo. Teníamos mucho tiempo esperando este momento y ha sido una verdadera bendición, doctor, y un lujo tenerlo con nosotros. Verdaderamente está bienvenido a Buenos Aires cuando quiera. En Argentina lo recibiremos con los brazos abiertos. Juan Manuel, para que me lleves a ver la Virgen allá en San Nicolás, ¿no? Con gusto. Salta. Que Dios los bendiga y que muchas gracias por todo esto que hicieron hoy y que le damos un poquito de luz para el mundo. La que decía que Colombia sería luz para el mundo era Marta Robin, la fundadora de los de Charité, la mística francesa, que dijo que de Colombia saldría una luz para el mundo. Espero que salga pronto. Que Dios los bendiga. Gracias. Pues ya han salido muchas. Ustedes son parte de esa luz también, doctor. Muchas gracias, doctor Arango. Un placer compartir el programa. Muchas gracias, Miguel, por haberme hecho partícipe también de este programa. Gracias a vos. Gracias, Juan Manuel, gracias, doctor Arango, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mesa de análisis internacional que realizamos periódicamente desde Argentina con TLV1, desde México con el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, y ahora contamos con la presencia invaluable del doctor Rafael Arango. Gracias por su atención y los esperamos en la próxima entrega. Hasta luego. Un abrazo, Dios los bendiga.